guste o no guste, disparan en el país. Entonces un opositor dijo, siempre el mensaje es repetido, paz y paz y paz. ¿Qué más? Se quiere inclusive a la iglesia. Pero te digo al pueblo paraguayo de que el país marcha y marcha por el camino de bien. Un presidente militar, Stroessner, con el predominio de las Fuerzas Armadas, un partido colorado sometido a las Fuerzas Armadas, a este presidente, donde nuestra dependencia era de Estados Unidos, sin lugar a dudas, con todo lo que implicaba el anticomunismo y la lucha en contra del comunismo, pero también nuestra sucesión a Brasil. No vamos a hablar de revoluciones ni de golpe de Estado. Y bien lo ha dicho, la democracia es para los partidos políticos organizados, no para estos grupitos, divisiones y subdivisiones que forman el acuerdo nacional y no son nada. Lo que nosotros debemos respetar es el derecho a la urna. Y la mayoría manda como manda nuestro gran partido colorado. A pesar de la represión, a pesar de las restricciones que había, se da la lucha campesina. Y empieza por la defensa de la tierra. Puedan callar a mí, pide calles abolito. Bodo que talle bolsillo, mocuapa catuí. Kukamisa moloti, aroyere moto ire. Para. Bueno, la cuestión es qué es educar y qué tipo de educación necesitan los campesinos. Había habido en todas las ligas agrarias, hubo una crítica muy fuerte a la educación tradicional. Culturalmente es una barbaridad. Les presentaban libros a los niños del campo que estaba el papá, un señor con corbata, la mamá, una señora muy bien esto, y bueno, todo en la ciudad. Y en castellano. Y los niños, su papá no tenía este vestido, su mamá tampoco, y les hablaban en guaraní. Entonces, toda esta imaginería e ideología que se transmitía a los niños realmente les alienaba a ellos. No se sentían. Entonces, la escuelita campesina fue hacer, a partir de lo que ellos saben, ayudarles a reflexionar y a crear, cambiar la cosa, mejorar la sociedad. Esto nació de la Liga Agraria. La Liga Agraria pues usaban el método de Freire, no de una educación llena la olla, como dice antes, ¿no? Cargar la cabeza, sino una educación que brota de buscar, de preguntarse, de cuestionar sobre la realidad. Y eso es lo que ya había varios años que tenía esta experiencia con los campesinos. Y ellos, claro, analizaban su realidad económica primero, ¿no? Como era que trabajaban como todo el día y no estaban pobres. ¿Dónde venía eso? Si estaban apenas trabajadores. Su realidad política y la realidad de la educación. Entonces se dieron cuenta que su educación no correspondía a lo que ellos iban descubriendo, que la educación venía desde arriba, era un llenar la olla de cosas para otros, para
que uno no va a cocinar, no va a comer, uno cocina una cosa que le mete encima, pues es para otro, no para uno, pero para que otro se sirva. Toda la educación, en todas las escuelas, en primer lugar, se hablaba en castellano. Y estaba prohibido el guaraní. Era el que preguntaba algo guaraní y decía no sé guarango. Un insulto. Y el pobre niño, hijo de las ligas, angustiado porque no entendía nada. No entendía lo que decían. Que sacaban a sus hijos de las escuelas oficiales. Un año no tuvieron escuela, pero pensaban que tampoco se puede mantener sin escuela. Necesitan escuela. Entonces la decisión fue, hagamos nuestra escuela. Aprendiendo lo único necesario. No. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve aprender los ríos de África o de Asia? Pero el arroyo nuestro de nuestra comunidad no sabemos dónde va. Si aprendemos lo nuestro. Fue la misma comunidad, un grupo de campesinos que se cuestionaron cuáles eran sus necesidades. Fueron ellos los que tomaron la iniciativa de juntarse, plantearse las preguntas necesarias, crear y buscar las respuestas a sus problemas para así cambiar ellos su situación sin esperar nada a cambio. Se puede ver el espíritu de la comunidad reflejado en sus acciones y en sus intereses acorde a la realidad que vivían. Una experiencia original interesante y que nació totalmente del pueblo. ¿Quiénes eran los demás actores de la comunidad? ¿Qué entiendes tú? Porque era la comunidad entera. Son compañías. En las compañías, bueno, pues hay algunos que se interesaban, otros no. No todos entraron en las ligas. Y no todos siguieron con este espíritu, ¿verdad? Pero todos los que tenían este espíritu, pues, bueno, se reunían y hacían cosas. Esta es una de las cosas que ellos pidieron ayuda para hacer, porque ellos no tenían los instrumentos en sus manos. Vean su realidad, vean su problema, analicen y busquen la solución de su mismo problema tal como lo bien. Vean. Entonces, analizaron la educación, ya que conclusión llegaron, que la educación no venía de ellos, sino que era impuesta de ellos. Entonces educaban a los niños no para que sirvieran a ellos, a su familia, al pueblo, sino para servir a los pobres. Es una conclusión natural, suave, valiente, de la mentalidad de la gente. Había una persona que mandaba, como la cabecilla que él tenía que decir qué es lo que hay que hacer. Todo esto estaba rechazado. De entrada no se aceptaba eso. Había que pensar todo y todo. El proyecto de las escuelitas campesinas de las ligas agrarias fue un proyecto comunitario, cumpliendo con una característica esencial que es el rol activo de la comunidad, así como su participación. Es la comunidad la protagonista del proyecto, y no solo dentro de un marco de invitado o beneficiario, sino como un agente activo con voz, voto y veto.
siempre se partía de un análisis de la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas nos suceden? ¿Y a quién le suceden? ¿Por qué suceden? ¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes también están en esta situación? ¿Quiénes no están? ¿Qué podemos hacer para remediar? ¿Qué es lo que piensa Dios de esta situación? ¿Está bien con lo que estamos haciendo? ¿Tendríamos que hacer otra cosa? ¿Y qué nos dice nuestra conciencia? ¿Qué necesitamos para hacer esto? O sea que todo lo que se enseña, no se enseña, o sea, se descubre en la realidad. Y desde esta realidad se va buscando las causas y se busca después alguna solución concreta y posible a alguna de estas causas. No se va a resolver todo. Y ahí se va aprendiendo lo necesario para poder resolver esta causa. Bueno, todo el método es a partir de la realidad y a través de la pregunta. Por ejemplo, geografía. ¿Cómo empezaba la geografía? A partir de su comunidad. De su comunidad se iba al pueblo, y del pueblo después los distritos se iban abriendo, partiendo de su realidad. Aparecen los problemas. ¿Y cómo resolver los problemas? Se busca quién sabe algo de esto, se pregunta y así la educación es que la persona asume su vida en la situación en que está con sus problemas y camina con ayuda de la comunidad y de los demás y de los profesores a una solución que ellos tienen que hacer, no tiene que hacer otro. No es el gobierno que tiene que solucionar todo, él tiene que solucionar, pero nosotros tenemos que hacer algo. Esta es la filosofía, ¿verdad? Y el aprendizaje no es a través de aprender lectura, sino de aprender de la experiencia, experimentando la cosa, se da cuenta uno si vale o no vale. Y si no vale, se busca el por qué no vale, se hace una crítica, se analiza y se plantea otra cosa. O sea, es una educación para transformar la realidad en una realidad más humana, más fraterna, más justa. Por esto no hay libros así que enseñar. Bueno, hay exactamente la suma, resta, la lectura, pero lo fundamental es la reflexión sobre la vida de la comunidad, del grupo, y qué es lo que en conjunto pueden hacer para mejorar. Esta es la educación liberadora. Liberarles de tantas dependencias y ataduras que tienen, aunque siempre tendremos, pero por lo menos que no sean tantas. Una educación que no partía de su realidad, que complejaba a los niños, no aprendían nada. Por ejemplo, la prohibición de hablar guaraní era muy fuerte. El niño no entendía lo que decía la profesora. Tenía que callarse. Pues si a veces se animaba a preguntar en guaraní, le callaba la maestra. Se quedaba en nada. ¿Cómo empecé? Digo, sus padres trabajan. ¿Y por qué son pobres si trabajan? Digo, chicos, no trabajan, pero lo dan el producto. Y yo mismo descubrí una realidad. Entonces es base a la pregunta sobre los problemas serios que ellos viven, ¿no? Y de ahí sacar y buscar la solución.
no es cosa de arriba. La movilización de conciencia dentro de la comunidad campesina partía desde la enseñanza en las mismas escuelitas, en donde lo esencial era centrarse en su realidad correspondiente. La reflexión de la propia realidad dentro de la comunidad resultaba ser el motor de arranque para el conocimiento de la vida dentro de la misma. Y de esta manera, en conjunto, lograr encontrar soluciones concretas, llevando así al compromiso para la mejora de su comunidad. Paulo Freire distingue dos tipos de educación: la educación bancaria y la educación liberadora. Y entonces los campesinos le llamaban a la educación del campo homoaca olla. Es decir, la cabeza es una olla en la que el profesor va metiendo los ingredientes y los hace cocinar a su manera. Y en cambio, el educador campesino no es esto, sino que analiza la realidad, busca y los ingredientes y aprende a cocinarlos bien. Con la ayuda de que no le llamaban maestro, le llamaban putibojara, un ayudador, un ayudante, un guía. Todos necesitamos guías en cualquier situación nueva, que ahora estamos con el COVID y nos tienen que guiar, necesitamos datos que no tenemos. Entonces no se trata de que ellos hagan todo solo, pero que ellos sepan buscar dónde están las soluciones, quiénes les ayudan en serio y quiénes no les ayudan. Esto es la educación. Esto es lo que se quería. La pedagogía de Paulo Freire es la pregunta. Para que uno piense, pero piense sobre la vida. Y piense para actuar, no para hacer decisiones, sino para actuar, porque analiza problemas. Era una educación bancaria. La pedagogía de Freire, ellos la fueron traduciendo a su lenguaje. Y llevaban cabeza a olla. Entonces yo era un maestro, porque según Freire, nadie enseña a nadie, sino ayuda a salir lo que tienen dentro. Creo que fue un nombre bonito. Eso fue invento de los campesinos. En la educación sale de dentro, que no tiene cabeza olla, que hay que meterle las cosas desde fuera, pero hay que ordenar y crecer lo que cada persona tenemos dentro. En conjunto. Conjunto, sí. Todo. Uno de sus valores es la comunidad. Cada uno y el conjunto. El estilo metodológico para la educación utilizado por los campesinos era el modelo de Freire, es decir, una educación complementaria que desarrollaba la formación y capacidad para mejorar su vida. Educar se produce en comunidad, mediante la crítica y reflexión, en torno a la problematización que emerge teniendo en cuenta las características de la propia realidad en la que se vive. Se conoce como liberadora porque a través del aprendizaje se produce la concientización, que libera de las ataduras de la dependencia y de las imposiciones a la persona. En la comunidad campesina no se utiliza la palabra maestro, porque según Freire, nadie enseña a nadie, es decir, el aprendizaje nace de adentro, es la comunidad la que ayuda y apoya al desarrollo del mismo. Se puede decir que se describe una educación que analiza y transforma la realidad humana y fraterna. Había una directiva nacional, no tenía directiva, había pura coordinación. Y ahí participaban los departamentos, y los departamentos participaban los distintos lugares. Pero no había dirigentes, iban siempre, elegidos la base, mandaban coordinadores, que más o menos fueran capaces de contar lo que pasaba allí, qué problemas, presentar los problemas que tenían como comunidad y pensarlo junto con los otros. Pensar juntos. Y bueno, y todo eso, porque
La escuelita campesina se basaba en la filosofía y la educación de las mismas ligas agrarias, que fue una cosa muy positiva, muy positiva. En la liga agraria se coordinaba, había una sola coordinación. Primero había dos o tres ligas, primero después quedaban dos, y después se unieron todos en un encuentro que tuvieron en Barreto, en Carabia, y ahí se integraron, se fue una sola liga, la COGA, Coordinación de Organizaciones Campesinas, de todo. Y como no había dirigentes que mandaban, sino ahí todo se hacía en reflexión conjunta, ¿no? Y mandaban a la gente de abajo, mandaban coordinadores, representantes de cada todo el espacio. Y de abajo venían los problemas, se estudiaban arriba y de arriba venían las soluciones que se habían visto en conjunto. Cuando las ligas agrarias se tenían que enfrentar a un problema, esto lo hacían partiendo desde su realidad a través de un análisis crítico realizado en conjunto. La problematización, como ya lo describía Paulo Freire, es la reflexión que alguien ejerce sobre un contenido, resultado de una acción o sobre la propia acción. Lo que en este caso se hace presente con la reflexión acerca de las problemáticas a enfrentar. La Liga Agraria de la sociedad general, ¿no? Había una campaña muy fuerte del gobierno contra todo ello. Eran comunistas. Entonces, campaña, un poquito más tarde, cuando ya no estaba, fue persecución a muerte. Y se quedó terror, las escuelitas casi se acabaron bajo el régimen del terror. Mi acción en las escuelitas campesinas no fue durante el tiempo de las ligas, sino después de la represión, que intentamos reiniciar en otro sitio la experiencia. Entonces, mi experiencia es después del 76, sí, sería el 77, 78, que ya no estaban las ligas agrarias, no había ninguna escuela, ¿verdad? Y entonces intentamos realizar otra experiencia un poco diferente, pero exactamente con los mismos contenidos. Esta es mi experiencia, o sea que no puedo hablar tanto de las ligas campesinas, de las escuelitas como tal, pero puedo hablar de lo que hicimos a partir del 77, 78, ¿verdad? Con le llamamos educación complementaria. Yo la primera vez que vi una escuela campesina fue cuando ya habían expulsado al país Carabias y me fui a una de las escuelas en donde él estaba viviendo antes de expulsión en Piribibuy. Allí tuve mucha relación con la familia, pero en aquel tiempo no se podía hacer nada todavía. No recuerdo el año, creo que es el 77 o 78, ya después de que pasó la represión fuerte, un campesino me pidió si no podíamos reiniciar de alguna manera este tipo de escuelas en la zona, y era la zona de Lima, Y entonces estuvimos pensando, y yo hablé con Margarita y hablé con la otra profesora que ha fallecido hace 4 o 5 años. Bueno, y ellas se ofrecieron a trabajar con nosotros. Para que pudiera ser, diríamos, viable este tipo de experiencia, se necesitaba bastante cuidado. No se podía volver a llamar escuelita campesina. Entonces, nosotros presentamos como para los muchachos y chicas que ya terminaron la primaria y que donde no hay colegio y que quieren empezar la secundaria. Y a esto le llamamos educación complementaria, como complementando la primaria,
¿verdad? En aquellos años, pues, secundaria no había en muchísimos sitios, en las compañías menos. Entonces, esto hicimos en la compañía Carumbel 2 de Lima, con las familias que pidieron. Eran familias eran ex ligas, estaban muy bien formados y ellos sabían lo que querían. Y juntamente entonces con las dos profesoras, con Margarita y la otra, entonces comenzamos nosotros unos cursos de capacitación y de formación campesina al estilo, con el sistema de Freire, al estilo que seguían las organizaciones campesinas, y esto lo tuvimos durante 2 o 3 años. A los 2 o 3 años, yo dejé ya el cargo de que estaba teniendo y me suplió el padre Oriol Gelpi. Esto lo hacíamos como parte del Centro de Estudios Paraguayos Antonio Huasc, el CEPAC. Entonces nosotros pertenecíamos al CEPAC y desde allí hacíamos este trabajo. En el equipo eran los mismos que habían trabajado antes, pero menos los expulsados que en aquel momento no estaban en el país y no podíamos contar con ellos. Y esto fue. Después, esta experiencia, que se llamaba Escuela Complementaria, se fue transformando en una formación de campesinos en un proyecto que tenía el CEPAC que se llamó Tecopejú. Esto lo dirigía el padre Oriol Gelpi, que hace unos años murió, y duró 7 o 8 años. Siguen los proyectos y los trabajos con campesinos de una manera o de otra, ¿verdad? Sobre todo a nivel de formación y de capacitación de sus capacidades y de sus posibilidades de mejorar la vida. Toda la acción que tenemos en general, los jesuitas, va a la transformación de la persona, dándole más capacidad de superar las dificultades y de vivir una vida mejor. Esto es un poco diríamos, la filosofía del ambiente, ¿verdad? Estos cursos no eran permanentes, íbamos una vez al mes a Lima y pasamos una semana allí, cada mes, y con un grupo de 15, 20, 25 campesinos y campesinas entre 16 y 25, 26 años, ¿verdad? Que eran bastante fieles. Sí, el campesino era... espérate. No importa si no te acuerdas el nombre. No, es que es una persona muy bien formada, el señor Meri Sivera, que fue un líder campesino de las ligas de la experiencia de Jujuy. Y él me dijo, yo como solía ir a visitarlos, los había atendido desde comité de iglesia, les había atendido cuando estaban presos y les acompañé al salir a sus casas. Entonces, él me dijo, ¿por qué no podemos reiniciar un poco, hacer de alguna manera algo de lo que hacíamos antes en las escuelas campesinas? Yo dije, bueno, yo voy a hablar con los que estaban en la escuela campesinas. Y entonces hablé con Margarita y la otra y me dijeron, sí, con mucho gusto, empezamos. Entonces buscamos la forma de que esto pudiera ser aceptado por el gobierno de Stroessner. Y nos parecía que era muy difícil que impidieran que se educase a los niños más allá del 6º año, del 6º grado, si no había colegio. Entonces, y por eso llamamos humildemente educación complementaria, ¿verdad? Que complementaba lo que tenían en la escuela. Y esto pues surgió, no hubo ningún problema, no hubo, pero era el espíritu y la metodología era exactamente la misma. El proyecto de las escuelitas campesinas nació desde, con y para la propia comunidad de las ligas agrarias, que propuso cambios importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Paraguay, teniendo en cuenta el contexto
social, histórico y cultural de esa época. La educación popular propuesta partía desde su propia realidad. Por lo tanto, se incitaba a la reflexión entre los actores sociales como un conjunto sobre el texto socioeconómico en el que vivían para luego poder llevar a cabo una acción. Es decir, que todas las acciones tienen su punto de partida en una reflexión que atraviesa por una planificación, llevando a una acción que nuevamente fue reflexionada. La acción comunitaria que se llevó a cabo tuvo como base la participación de los miembros de la comunidad como protagonistas. Se logró un desarrollo comunitario partiendo desde un cambio social, así como un cambio personal entre las personas y la comunidad. El desarrollo comunal de las ligas agrarias pudo visualizarse gracias a las acciones que ellos mismos llevaban a cabo, para de esta manera hacerse cargo de sus problemas y así se organizaran para resolverlos. Conmemorando este proyecto, se puede reflejar la importancia de un pueblo unido que lucha por una educación partiendo desde su propia realidad, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión.